Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 5, voy a leer. El Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 5. Si lo tienen, voy a leer. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte una arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Las pondrás en el arca, e hice una arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Y subí al monte con las 2 tablas de mi mano y escribió en las tablas conforme a las primeras escrituras los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Amén. Pueden sentarse, por favor. Aquí Moisés, en su 5 libro en Pentateuco, en el libro del Deuteronomio, está haciendo un recuerdo de lo que había sucedido cuando él subió al monte Sinai. Mucha gente como conocimiento, como la ciencia básica, tiene que Moisés es quien había traído la ley del monte Sinai en el año 1491 antes de Cristo aproximadamente. Pero ¿qué pasa? Moisés subió al monte Sinai, ahí estuvo 40 días y noche en ayuno. Con el poder del Señor, él había visto visiones, la manifestación de Dios había traído los mandamientos. Muchas personas piensan que el número de los mandamientos solo son 10, pero no es cierto. Los 10 mandamientos son mandamientos que Dios escribió en 2 tablas de piedras. Aparte de los 10 mandamientos, al oído de Moisés, Dios contó 100 mandamientos. Todos los que Dios lo había contado, él escribió en el rollo, porque el Antiguo Testamento está escrito en el rollo del cuero, la piel de animales. Son 613 mandamientos. Moisés, cuando trajo el rollo, lo colocó al lado del arca del pacto, también se llama el arca de la alianza. Pero mucha gente no sabe que cuántas veces Moisés estuvo en la cumbre de monte Sinai, cuántas tablas de piedras había traído a nosotros, no sabe. Simplemente creen que una vez 2 tablas de piedras. Pero hoy en el texto que yo acabo de leer, Moisés está contando la historia. Dios le está diciendo, Moisés, las 2 primeras tablas de piedras que tú quebraste, lábrate 2 tablas de piedras, súbete al monte Sinai. Nos da a entender que Moisés nos había traído total 4 tablas piedras, cada vez las 2. Pero en la primera vez, las 2 tablas de piedra que le había traído, como está escrito, él mismo hizo mención de que él mismo las quebró. Entonces nosotros tenemos que entender la historia. En el año 2021, el pastor fundador de nuestra misión, el pastor Oxupar, recibió la invitación oficial por el gobierno israelí. Fuera del Papa de Iglesia Católica, el gobierno israelí nunca había invitado a un religioso evangélico de la manera oficial. Fue el primer caso que rompió récord. Entonces él invitó al pastor Oxupar. La razón fue, durante el tiempo de la pandemia, el pastor predicaba en línea. El pastor Oxupar predica en cientos canales, solo en Estados Unidos más de 560 canales. Entonces, ¿qué pasa? Uno de canal principal de Rusia, TVN, también él se predica con el intérprete. Pero nosotros no hemos dado cuenta que muchos judíos que actualmente viven en Jerusalén, en Israel, son provenientes de Rusia, porque Rusia fue el país cuando los judíos estaban en persecuciones.
abrieron dos brazos, los recibieron, los judíos así vivieron bastante tiempos. Nacieron segunda y tercera y cuarta generaciones, y luego cuando la nación Israel de nuevo se estableció por el sionismo, se regresaron al el territorio de Israel. Pero muchos son provenientes de Rusia, judíos rusos. Ellos no manejan muy bien el idioma hebreo, sino el ruso es más común, más fácil de entender para ellos. Actualmente en Israel, entre los judíos etíopes es el número 1 de la población. Número 2, el que sigue es judíos, rusos, provenientes de Rusia. Ellos, por más que están en Israel, pero mientras tantos que ellos estuvieron en Rusia generaciones, ¿qué pasa? Algunos se han convertido en cristianos ortodoxos, algunos cristianos evangélicos. Luego de regresar a Israel, ellos querían sintonizar algunos canales rusos. Estaban escuchando la sintonía de TVN. Allí ellos conocieron al pastor Oxupar. Y gran número de judíos rusos tanto les gustaron. Entonces, entre ellos hubo un movimiento de invitar al pastor Oxupar para Israel. Entonces, se comunicaron con el pastor Oxupar. Entonces, el Comité Internacional dio una indicación. Si quiere invitar al pastor Oxupar, hablen con su gobierno de la manera oficial invite al pastor Oxupar. Así llegó. Empezó a hablar entre nosotros, entonces el gobierno vio muy bien, dio señal verde. Cuando quería invitar al pastor Oxupar de la manera oficial, el pastor puso una propuesta. Con gusto me voy, pero tengo una propuesta. Cuando una vez me vaya, autorízame realizar el concierto cristiano en Tel Aviv, en Jerusalén. Y también permíteme tener encuentro con los ministros. O sea, ministros son manos del gobierno para platicar con ellos. Nosotros no solamente trabajamos como iglesia, también como asociación civil para dirigir a jóvenes. Tenemos un instituto internacional de charla de valores para el desarrollo del intelecto. Quisiera presentarle una educación alternativa que hoy en día la juventud se encuentra con bastante dificultad. Se necesita un sistema de educación alternativa, porque anteriormente los judíos enseñaban a sus jóvenes con el Talmud, pero hoy en día no les hace tanto efectos, porque la juventud es muy diferente. Entonces, número 3, quisiera tener una charla con los líderes de judíos ortodoxos. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno de Israel empezó a estudiar, aceptó. Entonces salió el permiso, así el pastor se fue, yo también me fui. Ahí estuve en Tel Aviv 2 noches consecutivas del concierto cristiano con el coro Gracias. Es un coro de nuestra misión, pero a nivel artístico, a nivel internacional llegó a ser muy, muy famoso. 2 noches de concierto cristiano en Tel Aviv, 1 noche en Jerusalén. Entonces el pastor Oxupar tuvo encuentro con los ministros y discutió con ellos, y luego como su último número de petición tuvo encuentro con los líderes de judíos ortodoxos. Actualmente en Israel hay cuatro que son llamados gran rabinos, 4 maestros, considerado supuestamente el presidente del judaísmo actual. Entonces el gran rabino Joná aceptó, quería discutir con el pastor Oxupar. Entonces el pastor Oxupar se fue preparado durante 6 meses orando al Señor, ya que los judíos ortodoxos no reconocen el Nuevo Testamento como la Biblia, para poder discutir con ellos solamente con el Antiguo Testamento. Entonces el gran rabino al principio, él abrió un espacio, solo 40 minutos de atender al pastor Oxupar. Él vino con sus gabinetes, todos eran rabinos. El pastor Oxupar con algunos pastores directivos de nuestra misión, pero la charla se alargó a más de 2 horas y media. Entonces el pastor Oxupar hizo una pregunta
pregunta al gran rabino, ¿usted puede cumplir toda la ley? Él contestó, no toda, pero casi. Fue la respuesta, casi. Usted puede cumplir la ley, casi, aunque eso no sea toda. Entonces él abrió el libro del Éxodo, capítulo 25. Empezó a contarle al representante del judaísmo, siendo natural del Corea del Sur, supuestamente, originalmente, donde era un país del budismo. Entonces, un pastor proveniente de un país, su religión original es budismo, empezó a hablar de la Biblia ante el gran rabino. Con todo mi respeto, señor gran rabino, en el libro de Éxodo capítulo 25 está escrito, Dios ordenó que hiciera el arca del pacto. Entonces, hiciera un arca para guardar 2 tablas de piedras en que Dios escribe los 10 mandamientos. Por eso su nombre se llama el arca del pacto o también se llama el arca de la alianza. Sí. Y Dios realmente estaría tan contento que Él desearía que todos los seres humanos cumplieran la ley, para que mandó a Moisés que las 2 tablas escondieran bajo la sombra, debajo de la tapa del arca del pacto. El arca del pacto tiene como 2 codos y medio, 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho, 1 codo y medio del alto. 1 codo es 45 centímetros, pero para facilitar nuestro cálculo, si 1 codo, vamos a suponer por 50 centímetros, 2 codos y medio, entonces 1,5 metros de largo. 1 codo y medio de ancho y alto, como 75 centímetros. Entonces nosotros podemos ya percibir la dimensión del arca del pacto, supuestamente una caja de madera de acacia, pero cubierta por dentro y fuera con una lámina del oro afinado. O sea, aparentemente se ve como una caja del oro. Entonces, 1,5 metros de largo aproximadamente. Luego 75 centímetros de ancho y alto. Y también tiene su tapa, hecha de madera de acacia, cubierta con la lámina del oro. Pero esta tapa tiene un diseño especial. Al extremo de largos, 2 esculturas. Cada lado, una escultura, por el otro, otra escultura, imitación de querubines. Jefe de todos los ángeles. Son arcángeles que cubren, protegen la gloria de Dios. Un querubín por un lado del extremo de largos, el otro por el otro lado. La posición, en posición de guardianes, con sus alas totalmente extendidas, como cualquier tipo de aves cuando se pone en posición de guardianes. ¿Y qué pasa? Extendiendo sus alas, trata de cubrir a su nido, pero en el lugar del nido, el arca del pacto. Entonces, los 2, pero la cara hacia abajo, está en una perfecta postura de guardianes. Debajo de aquella tapa, entonces la tapa Dios puso su propio nombre, el propiciatorio, donde Dios se propicia de nuestra maldad, nuestras debilidades. Debajo del propiciatorio tiene que estar encerrado 2 tablas de piedra que son icono, símbolo de la ley. El pastor preguntó, gran rabino, con todo mi respeto, si Dios está tan orgulloso de su ley, ¿y por qué no ordenó que la pusiera en una vitrina del museo y galería? Para que todas las personas se vayan a verlos. Pero ¿por qué ordenó que las ocultara debajo del propiciatorio, eternamente mantuviera la tapa cerrada, nadie abriera? Por eso puso 2 poderosos guardianes. Y 2 guardianes son protectores. Entonces, ¿qué es lo que guardan? ¿Qué es lo que vigilan? Ningún ser humano o alguna otra criatura poderosa, sea humano o no sea humano, nadie pueda moverlos. 2 tablas de la ley estén
por siempre debajo del propiciatorio. Gran rabino se maravilló. Un momento, pastor. No hubo ningún maestro mío que enseñó de esta parte. Nunca lo leí en la Biblia. ¿Me permite abrir mi celular? Él abrió su celular con la aplicación de la Biblia. Él buscó la Biblia hebrea. Éxodos capítulo 25. Quedó sorprendido. Porque nunca yo supe que esto está escrito en la Biblia. Porque ningún maestro me enseñó hasta ahora. Perdón, pastor, deme un poco más tiempo. Cambió del idioma porque él maneja muy bien el inglés. Quería confirmar con la Biblia en inglés. Otra vez lo vio, quedó sin muda. Y quedó sin palabra, quedó muda. ¿Y qué dijo? Gran Señor, gran rabino, si Dios quiere que el pueblo lo cumpla, ¿para qué lo escondió? ¿Para qué lo escondió? Entonces retracto mi palabra, no puedo cumplir la ley. Así dijo. Al principio él dijo que sí se puede cumplir, pero ahora que dijo, yo no puedo cumplir la ley. Pero por eso tiene que venir el Mesías. Cuando Él venga nos salvará. El pastor dijo, bueno, ahora puedo aprobar que el Dios que usted cree es el mismo Dios que yo creo. Entonces, usted cree el mismo Dios, también el Mesías que usted cree es el mismo Mesías que yo creo. Pero entre usted y yo hay muy poca diferencia. Muy poca diferencia. Yo creo el Mesías que había venido. Usted cree el Mesías que ha de venir. Cree que todavía no ha venido, pero el mismo Mesías está esperando. Finalmente, usted y yo creemos el mismo Dios, creemos el mismo Mesías, pero yo creo el Mesías que vino. Usted cree el Mesías que ha de venir. El debate terminó. El gran rabino quedó sorprendido. Y luego él, ante la prensa, permitió grabar su entrevista. Sorprendido. A mí me gusta que el pastor Oxupar me comparta la Biblia. Me quisiera continuar la próxima, donde sea, no importa, sea Nueva York, sea Seúl, donde quiera que me invite, yo voy a estar. Luego él, después de aquel encuentro, 3, 4 veces estuvo con nosotros. El año pasado hasta nosotros con el Ushuaia de Argentina, yo también estuve con él. O sea, Moisés aquí, ¿qué está contando? Entonces, ustedes para poder entender bien el libro de Deuteronomio capítulo 10, tienen que ver el capítulo 9, porque en el capítulo 9 está escrito lo pasado que había sucedido. Cuando Moisés la primera vez se bajó de monte Sinai, en su brazo, 2 brazos con 2 tablas de piedra, ¿qué pasó? El pueblo de Israel que habían comprometido jurado que cumplirían la ley de una sola misma voz, porque en el libro de Éxodos capítulo 19, capítulo 24, 12 veces Dios preguntó antes de establecer el pacto, si yo os diere mi ley. Quisiera saber la postura vuestras, los ancianos de Israel, a una sola misma voz. Capítulo 19, capítulo 24, en 2 oportunidades dijeron, sí, haremos, cumpliremos, guardaremos. Pero esto llama a mi atención. Cualquier pacto o contrato, antes de establecerlo, tenemos que estudiar bien. ¿Cuáles son cláusulas, condiciones y candados? ¿Está a mi favor o está en contra? Tenemos que estudiar bien, luego pactarnos. Pero los ancianos de Israel ni siquiera estudiaron, averiguaron muy bien cómo van a ser las condiciones de la ley. Solo a una sola misma voz. Haremos, cumpliremos. Una vez Dios preguntó, luego Moisés regresó y le pidió la voluntad de ellos, están listos. Dios empezó a hablar con ellos, 19, 20, 21, 23,
después de enseñarle con detalle todos los mandamientos, capítulo 24, una vez más, Moisés, bájate, cuenta a ellos, que transmite a ellos todas las leyes. Quisiera saber cuál es la decisión del pueblo de Israel. Los israelitas, de nuevo, haremos, cumpliremos. Pero vamos a pensar, nosotros no somos capaces ni siquiera para acordarnos cada momento los 613 mandamientos. A alguna persona le cuesta trabajo en memorizar los 10 mandamientos. Ni para acordarnos los 613 mandamientos nuestros cerebros está preparado, ni podemos acordarlo como cada momento de nuestra vida. Los 613 mandamientos podríamos poner en práctica. Imposible. Pues el libro del Deuteronomio capítulo 28 son de 68 versículos. Todo el capítulo es condiciones del pacto. Del versículo 1 a 14, en el caso positivo, si todos los días de tus vidas, todos los mandamientos que tú te diere, te escribiere, si tú guardase, pusiese en práctica, ¿cómo te bendeciré? Tu entrar, tu salir, siempre será la cabeza, nunca la cola. Son citas muy citadas por muchas personas, sin saber, no son bendiciones incondicionales, sino condicionales. Hay una condición, la perfecta obra. Perfectamente si cumpliere mis mandamientos, así te bendeciré. Pero desde el versículo 15 al 68. Y piensen bien, del 1 a 14, en el caso positivo, cómo Dios les bendice. Versículo 15 al 16, casi cuádruple, 4 veces más. En el caso contrario, ¿cómo yo te voy a bendecir? Una lista larga de bendiciones. Cuando nosotros leemos Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 al 68, ahí nos damos cuenta, aquí ya estaba escrito el genocidio, el holocausto, el masacre de la nación Israel. Está escrito, yo os traeré una nación que tú no entiendes su lenguaje. No tendrá misericordia de ti, ni de los niños del pecho. También abrirá la barriga de mujer embarazada, os llevará a los lugares lejanos, os esparcirá y luego comerá de tu propio, excrementos. Todo lo que está escrito se han realizado en la nación Israel. Los historiadores hacen una pregunta, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto aborrecimiento hacia una nación? Porque tal caso nunca había existido anteriormente. ¿Y cuál fue fulano, ex líder del tal país? ¿Por qué tanto odió al pueblo judío? No hay manera de explicar. ¿Por qué tal reyes de antigüedad tanto odiaron al pueblo judío? No hay explicación. La respuesta nosotros encontramos en la misma Biblia, en el libro del Deuteronomio capítulo 28, del versículo 15 al 68. Después de 40 días, ya Moisés tenía en su brazo cargando 2 tablas de piedra en que Dios escribió los 10 mandamientos. De repente Dios empezó a insistirle, date prisa, desciende rápido. Date prisa, desciende rápido. ¿Y por qué tanta prisa? Date prisa, desciende rápido. Cuando Moisés bajó del monte Sinai al llegar al pie, tuvo que confrontar con una desgracia. El pueblo estaba idolatrando al becerro del oro. Un dios cananeo, a la vez un dios egipcio. Con un ritual, con un tipo de baile, no bonito ni solemne, sensual y sexuales. Se desesperó Moisés, porque en aquel momento
el nivel del conocimiento legales, el nivel del conocimiento de leyes, Moisés supera el nivel de un abogado, un juez. Porque durante 40 días y noches de la cumbre de Monte Sinai, directamente de Dios oyó las leyes. Y cuando los vio, el pueblo todavía está en ignorancia, no sabe que el pacto está en pie. Empezó a correr la vigencia. Si no lo cumplieres, así te maldeciré, te traeré maldiciones. Y Moisés sintió peligro. Si no hiciera algo, Dios mismo, si se encargara de cumplir las maldiciones del pacto, en el primer día que la ley llega al campamento de Israel, la nación se extingue de la faz de la tierra. Lo único que él pudo hacer, primero quemó el becerro hasta el grado del polvo, lo mezcló en agua, obligó a tomar, aún se sintió insuficiente, entonces él ordenó: entre vosotros, no me importa hasta ahora qué habéis hecho, quién hayáis sido, todos los que quieren estar por el lado de Jehová, apartaos, venid a mí. Vinieron los hijos de Leví. Les ordenó: vayan, traigan espadas, bloquean la entrada del campamento, la salida. Ninguno podrá escaparse de aquí. Destrúyalo todos. En el primer día que la ley llegó al campamento, ¿qué ha traído? El masacre. 3,000 israelitas cayeron. El censo de la Biblia, el censo del Antiguo Testamento no cuenta con el número de los hombres menor que 20, mayor que 50 y las mujeres. Entonces el número 3,000 son número contado de varones de 20, más arriba de 20 al 50. Si se sumaría el número total de caídos, ya no son 3,000. Imagínense, en una mañana, yo no sé, fue la mañana o la tarde, en una mañana, en una tarde, en una noche, a filo de espada, asesinar a 3,000 hombres. Es peor que la escena de cualquier tipo de película de la guerra, del terror. Por todo el lado del campamento, el grito de la desesperación. ¡Sálvame! No había perdón. A filo de espada empezó a asesinarlo. ¿Por qué 3,000 personas tuvieron que caerse? Porque el pacto ya estaba en pie. Al día siguiente, Moisés convoca al pueblo: yo subiré al monte, pediré a Jehová, quizás os perdone. Aunque él ha matado a 3,000, aún no está seguro, no se siente bien seguro de que Dios realmente les haya perdonado o no. Porque él maneja el perfecto conocimiento de la ley. Cada alma que peque morirá, está escrito. Todo el pueblo pecó, pero él solo mató a 3,000. Aunque 13,000 es gran número, pero Moisés estaba inseguro. Quizás Jehová os perdone. Y cuando él suplicó a Dios, Dios que le dijo: hoy yo me aguardo. No dijo yo os perdono, hoy yo me aguanto, aguardo. Pero en el día de juicio, algún día en el camino os castigaré. Solo postregó, no aceptó, no dio el perdón. Solo hoy yo me aguardo. Pero algún día castigaré a todos. Luego él dijo: yo no iré con vosotros. Un ángel en mi lugar irá con vosotros. Moisés se desespera. ¿Cómo es posible? Tú nos abandonas. Entonces él empezó a zapatear como un niño. Si fuera así, borra mi nombre en el libro de la vida. Borra mi nombre, si no quiere ir conmigo. Y Moisés no entendió la postura de Dios. Dios contesta: no es que yo no quiera,
no pueda. ¿Por qué? Pues yo sé que vosotros sois gente depravada, gente pecadora, gente del duro servicio. Otra vez pecarán. Cuando pequen, tengo miedo de que os consuma por completo. Porque el pacto ya está en pie. Luego Dios dijo, bueno, iré con vosotros, pero se necesita una prevención. Sé que van a pecar. ¿Cuál es prevención? La construcción del tabernáculo. Para que cada vez que peque tenga lugar en donde pueda ofrecer la ofrenda para poder recibir el perdón de sus pecados, para que Dios no los mate. Era la prevención. Es la causa por la cual era necesario levantar el tabernáculo, para que cada vez que peque pueda acercarse a esa casa, ofrecer ofrenda expiatoria, recibir perdón del pecado, luego tener paz para con Dios en vez de ser sacrificado. Dios, ¿qué dice? Moisés, lábrate 2 tablas de piedras. Porque las 2 primeras tú quebraste, pero no se vale. El pacto, una vez el ratificado, no se puede abrogar así. El pacto está en pie. Labra, ya que tú quebraste 2 esculturas mías, lábrate 2 tablas de piedra. Sube. De nuevo voy a escribir los 10 mandamientos. Cuando Moisés quería subir, Dios, un momento, Moisés, detente. Ya tengo 2 tablas de piedras. Detente. Antes de subirte, haz un arca, un mueble. ¿Y para qué? Para guardar 2 tablas de piedra en que yo voy a escribir los 10 mandamientos. Es emblemático de mi ley guardará debajo del propiciatorio. Entonces, Dios, ¿qué está enseñando a Moisés? Aquí podemos ver el origen de la historia del Arca de la Alianza. ¿Para qué Dios ordena fabricar el Arca de Alianza? Para que 2 tablas de piedras, las cuales son símbolo del pacto de la ley de Moisés, que se queden debajo de una tapa que tiene su propio nombre, el propiciatorio, para que la ley se quede debajo de la gracia, debajo de la misericordia. Debemos ver el corazón de Dios. Si Dios no se usa de la misericordia, ¿quién criatura podría acercarse a Dios? Si Dios no se usa de la compasión, sino Él si quiere confrontar con nosotros, tú, delante de mí, como yo, sé perfecto. Si no alcanzaría mi nivel, te mato ahora mismo, te mando al infierno. Nadie podría estar en pie delante de Dios. Y Dios ordenó, guárdalo debajo del propiciatorio. Por eso aquí Moisés dice, simplemente al leerlo ya entenderá muy bien. Versículo 1, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte una arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea me las dio Jehová. Hasta aquí Moisés te escribe muy bien, pero el versículo 5 es muy importante. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Allí están como Jehová me mandó. Moisés, ¿cómo se subió al monte? Primero fabricó el arca del pacto conforme al diseño que Jehová había descrito.
hasta el propiciatorio ya estaba puesto sobre el arca. ¿Para qué? La duración de que las dos tablas de piedra al llegar al pie de monte Sinai, menos tiempo esté descubierto bajo el sol. Porque si se demoraría, Dios vería el pacto, dos tablas, y luego al ver el campamento de Israel, destrúyalo, son pecadores, asesínalo, porque el pacto ya está en pie. Dios no quería que se demorara, que Moisés con dos tablas de piedra cargada, mucho tiempo demorarse, sino al llegar al pie de monte, ya que el arca está listo, la tapa también está puesta, inmediatamente ponerlo y cerrarlo, nunca más volver a abrirlos. Eso es lo que Moisés está contando. Una vez la tapa del propiciatorio se abrió. Está escrito en el libro de segundo de Samuel, capítulo 6. Cuando el arca del pacto estuvo en el territorio de Filisteos, cuando se regresó. Entonces se regresó por una región, se llama Bet-Semes, era la tierra de los levitas. Los levitas ya hace tiempo dejaron de practicar cómo servir a Dios, perdieron el conocimiento de Jehová. Cuando vieron que el arca del pacto se regresó, colocado en un carro a dos vacas, lo reconocieron, se alegraron hasta allí, excelente, sacrificaron dos vacas, también el carro usó como leña, un sacrificio del holocausto para Jehová, todo estaba bien. Luego se pusieron curiosos. ¿Qué habría adentro? ¿Qué habría adentro? No se acordaron el mandato de Dios. Nadie puede abrirlo. No debe abrirlo. Los hombres de Bet-Semes lo abrieron, vieron un momento. 50,000, 70 hombres de Bet-Semes fueron masacrados al instante. Al instante, 50,000, 70 hombres de Bet-Semes, supuestamente un paro cardíaco, todos cayeron. ¿Por qué Dios tuvo que matar en un momento a tanta persona? De nuevo la ley se descubrió bajo el sol. Cuando Dios vio la ley, el pacto está en pie. Al ver a los hombres de Bet-Semes que no están cumpliendo la ley, al instante Dios se los hirió. Luego volvió a cerrarlos. ¿Qué es lo que yo quisiera explicar a ustedes? Los israelitas festejan un día de fiesta muy importante, se llama en hebreo Yom Kippur. Yom Kippur significa día de la expiación. Según el calendario bíblico, el día 10 del mes séptimo. Según nuestro calendario gregoriano, siempre nos toca aproximadamente a mediados del mes de septiembre. Siempre en Israel se oye noticia, día de Yom Kippur, en redes sociales, día del Yom Kippur. Pero actualmente los judíos no pueden festejar el día de Yom Kippur. Para festejar el día de Yom Kippur se necesita el templo. Ellos no tienen templo ahora. Entonces ahora está festejando de una manera no es correcta por la recomendación de grandes rabinos, pero no tiene nada del argumento bíblico lo que actualmente está haciendo. Pero originalmente el día de Yom Kippur, ¿cómo tiene que hacer? En el tiempo del en el tiempo del tabernáculo, la casa de Dios en carpa en el desierto, luego de haber llegado a Canaán, el templo. El día 10 del mes séptimo, todos los israelitas rodean alrededor del templo. Solo el sumo sacerdote puede ministrar por el pueblo, por el peso de la ofrenda. Entonces, en ese día, con una ofrenda, puede eliminar todos los pecados, todas las rebeliones que nació en Israel durante un año cometieron. Entonces, la vigencia es un año.
la eficacia, todos los pecados del pueblo que durante un año cometieron se elimina. Es el día que los israelitas tanto esperan. Entonces el sumo sacerdote, primero un becerro para sí mismo, porque él mismo no siendo santo no puede ministrar por el pueblo. Entonces él sacrifica un becerro para recibir perdón del pecado suyo, pecado de su familia. Después, cuando está ya santificado, está listo para ministrar por el pueblo. Mata 2 machos cabríos. Un macho para Jehová, otro macho para mandarlo, se llama Azazel, mandar al desierto. Entonces, lo que quisiera explicar, el sumo sacerdote debe poner sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío. En el libro de Levítico 16, versículo 21, donde dice: así todas las rebeliones, todos los pecados de Israel, poniéndolo en la cabeza del macho cabrío. Así poniéndolo, es la promesa. A través de la imposición del mano, poner, transferir todas las rebeliones, el pecado a la cabeza del macho cabrío y degollarlo. Con su sangre tiene que entrar al lugar santísimo. Entonces, dentro del tabernáculo hay el santuario. El tabernáculo no tiene techo, pero el santuario sí tiene techo. El templo no tiene techo, pero el santuario del templo tiene techo. ¿Qué pasa? ¿Dónde debe rociar la sangre? Levítico 16, versículo 15, así dice así: después degollará, Levítico 16, versículo 15, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del pelo adentro, y hará de la sangre como hizo en la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Entonces el santuario está dividido por un velo, primera parte, segunda parte. La primera parte se llama lugar santo, la segunda parte lugar santísimo. Al lugar santísimo una vez al año, en el día de Yom Kippur, solo el sumo sacerdote en su mano con la sangre de la ofrenda expiatoria tiene que acercarse a la presencia de Dios, ya que se acerca a la presencia de Dios, en él sí habría algún pecado. En el pueblo habría algún pecado, inmediatamente el sumo sacerdote se muere. Y para poder abrir el velo, en su mano tiene que tener la sangre derramada del macho cabrío, cargando todas las rebeliones, todos los pecados que el pueblo durante un año cometieron. Luego, con la sangre tiene que rociar 7 veces. Enfrente del propiciatorio, luego sobre el propiciatorio, entre 2 alas cubiertas, sobre el propiciatorio tiene que rociar 7 veces. ¿Por qué allí tiene que rociar la sangre expiatoria? Porque debajo del propiciatorio está 2 tablas de la ley. Para que se cumpliera la justicia de la ley, hay dos maneras de ofrecer justicia ante la ley. Cumplirla, todas las leyes, todos los días de tu vida. Pero por esta opción nadie puede, porque ningún ser humano puede ser justificado delante de él por las obras de la ley. Hay la segunda opción, es la última opción. Si no pudiera ofrecer lo que es la paga de tus pecados. Si no cumpliste, entonces paga, ofrece la paga de toda tu culpa. Toda tu culpa sea castigada. Entonces, ¿qué pasa? El sumo sacerdote con la sangre del macho cabrío sobre el propiciatorio salpica 7 veces, 1, 2, y luego cuando termina 7 veces, la ley que está debajo del propiciatorio huele a sangre. Sangre comienza a chorrear sobre el arca del pacto. La ley, la justicia ya se hizo. La justicia se hizo. El pecado está castigado. Libres.
ahora libres, limpios, limpios, sois limpios. Y el sumo sacerdote se retira del lugar santísimo, el resto de sangre echa al pie del altar. Cuando se retira del tabernáculo, el pecado del pueblo está perdonado. ¿Por qué Dios ordenó que la sangre pintara sobre el propiciatorio? Para que se cumpliera la justicia. Para terminar, acuérdense, el tabernáculo de Moisés fue una réplica del modelo que Dios le había mostrado. En la cumbre de Monte Sinai hay dos templos, el verdadero arriba, abajo es réplica. Los israelitas daban sus ofrendas en la réplica, con sacerdotes humanos y también con animales de este mundo material. Pero en el templo celestial, los hijos de Leví no serán sacerdotes. Allí está un solo sacerdote. Es Jesucristo. Allí sobre el altar del holocausto, millones de ofrendas no serán sacrificados. Una sola ofrenda, un cordero de Dios inmolado por todos los pecados del mundo está ofrecido. Ya que Jesucristo vino como el Cordero de Dios, el principio y el fin, que el alfa y la omega, Él vino, cargó sobre su cuerpo, como hoy la hermana cantaba, todo nuestro pecado cargó en Él. Jesús tenía cargado todo el pecado del mundo, todo el pecado nuestro. Él mismo ofreció lo que es la paga de nuestro pecado, es la muerte. Pero su última palabra fue, consumado es. Todo es terminado. Amo esa palabra. Yo amo esa palabra. Cada vez que medito en ella, ¿qué habrá consumado? Hago preguntas, Señor, ¿qué has consumado? ¿Qué has acabado? ¿Qué has terminado? El Señor, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué quiere transmitirnos? Todo está terminado. Todos vuestros pecados han sido perdonados. Yo lo pagué y luego expiró. Jesucristo, cuando resucitó, tenía una tarea. Él no quiso entrar al templo hecha de mano porque es réplica. Subió al cielo, se fue al templo celestial, se presentó. En la primera hora que resucitó, antes de presentarse ante sus amados discípulos, tenía una tarea que él tenía que cumplir. Luego de resucitar, irse al templo celestial, al lugar santísimo del cielo, sobre el propiciatorio del arca del pacto verdadero, eterno que está allí. Allí los querubines no serían escultura, sino dos querubines reales, poderosos protectores, donde están vigilando. Sobre el propiciatorio tenía que rociar con su propia sangre 7 veces. ¿Para qué? Ante Dios, para obtener redención eterna nuestras. Para comprobar, vamos a ver, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12 dice así. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos del día de Yom Kippur, no, ni de becerros, sino por su propia sangre. Fíjense, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna
redención, dice. Gloria a Dios. Una sola vez entró para siempre con su propia sangre en el propiciatorio del arca de alianza celestial. Roció su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Esa sangre no se evapora, esa sangre no se endurece, esa sangre se mantiene fluyendo hasta ahora. La sangre del Cristo, como del primer día rociada, se mantiene igual, dando testimonio a Dios. Padre Dios, fui derramada para el perdón de los pecados. Padre, los pecados son perdonados, limpios, la justicia está cumplida. Todos aquellos que reciben este bendito evangelio, creen en la sangre del Cristo, cuando quiera que venga en ese lugar, abra la puerta, levántese con dos brazos abiertos, abrácelo a la vida eterna. Gloria a Dios. Hebreo capítulo 4 dice: Él está sentado ahora en el trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar a la misericordia, al oportuno socorro. Hoy a la hora de cantar, yo imaginé un poco el Señor sentado en su trono. Originalmente para mí el trono era el trono de juicio, pero ahora no. Ahora Él es Padre Dios, su Hijo está sentado en el trono de la gracia. Porque la sangre del Cristo fluye sobre el propiciatorio, dando testimonio. Todos los pecados han sido perdonados. Oye la ley, calla, ya están perdonados. Se les aplica la nueva ley, no de la letra, sino del Espíritu, de la liberación, el Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, pastores y pastoras, amados y amadas, confiadamente acérquense al trono de la gracia, donde nuestro Señor Cristo, en su mano en su pie, con heridas, son pruebas de su sacrificio, está sentado, intercede al Padre Dios, mostrando su herida. Yo fui inmolado, yo fui sacrificado por ellos. Cada vez que los santos se acerquen a Él confiando en su amor, Dios usa de misericordia, no más ley, sino misericordia, no más ira, sino amor y bendiciones. Dios les bendiga. Crean sus pecados por la sangre de Cristo, han sido perdonados, han sido justificados. Glorifiquen al Señor. Oremos. Visita nuestra página web y encuentra el nuevo contenido que Misión Buenas Nuevas tiene para ti. Desde las noticias internacionales sobre cómo se está compartiendo el Evangelio a todo el mundo, hasta el contenido multimedia como los testimonios de vida y las academias de crecimiento espiritual. Y si te gusta leer, descubre el canal de lectura en donde encontrarás las predicaciones del pastor Oxopark. También el nuevo contenido para niños como las historietas y la revista Jerusalem Kids, ilustradas de forma entretenida para instruir a la niñez en el camino del Señor. Visítanos, disfruta y comparte todo este nuevo contenido. Todo esto y más en el nuevo diseño web de Misión Buenas Nuevas en español. Con el Evangelio hasta los confines de la tierra, con el Señor hasta el día final. ¿Quieres quitar de ti melancolía? ¿Quieres tú sin locura estar contento? ¿Quieres soñar, mas sin estar dormido? ¿Quieres llorar y reír al mismo tiempo? Como libro de edificación espiritual,
El Peregrino contiene un caudal de enseñanzas y estímulos que lo hace de inestimable valor para cuantos han emprendido la carrera celeste. Mi libro hará de ti, fiel peregrino, si te quieres guiar por sus consejos. Él te dirigirá a la Santa Tierra. Si de su dirección haces aprecio, Él hará ser activos a los flojos y hará ver cosas bellas a los ciegos. Oh, ven acá, coge mi libro y ponlo junto a tu corazón. John Bunyan, versión métrica del pastor y poeta Carlos Araujo.